creación. Pues hoy comenzamos el capítulo 2 de la Génesis y vamos a hablar de la piedra angular de nuestra creencia, que es la existencia de Dios. El hombre desde la antigüedad ha asociado siempre lo desconocido a una creación divina, a una creación de más allá, a un conocimiento que él no tenía, ¿no? Lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Y así también empieza este capítulo, ¿no? Kardec nos dice que Dios es la causa primera de todas las cosas, pero a diferencia de cómo se ha venido haciendo, Kardec lo que nos va a ir desglosando ítem tras ítem es una forma razonada de por qué hay una causa primera, por qué Dios es la causa primera de todas las cosas. Y este razonamiento comienza ya con el ítem 2, cuando nos dice: observando los efectos se pueden saber las causas. Es decir, los efectos es lo que vemos todos los días por las mañanas cuando nos despertamos, ¿no? Es el sol, son las calles, son las estrellas, son las tormentas, es la naturaleza, todo eso son los efectos. Y en el ítem 3 ya nos dicen: toda causa inteligente tiene, o sea, todo efecto, toda causa inteligente tiene un efecto inteligente. Desde luego que podemos decir que las cosas pueden ser fruto de la casualidad, pero hay muchas personas que defienden que es fruto de la casualidad. Pero es una casualidad tan remota, tan remota, tan remota, tan remota, que es despreciable. No podemos sostener que algo tan delicado como lo que es la vida puede ser causado por un montón de casualidades que han dado como efecto el que estemos aquí, el que seamos personas conscientes de nosotros mismos, que seamos personas que sentimos hacia nuestro prójimo, que nos molestamos por él, que tenemos empatía por él. Todo eso son ya no la existencia en sí mismo, sino la conciencia que tenemos nosotros, ¿no? Este código divino que tenemos en la conciencia, que todo eso sea fruto de la casualidad, pues es muy, muy difícil sostenible. Sí. Me encanta también los ejemplos que el libro La Génesis nos da, que del reloj, que el reloj está ahí, funciona, aunque automáticamente, regularmente, pero nadie cree que él se ha hecho solo, ¿no? Que cuando vemos el reloj sabemos que hay una inteligencia por detrás de todo eso. Entonces imagina el ciclo lunar, el nacimiento, crecimiento de una planta, las estaciones del año, toda esta armonía que hay en el mundo. ¿Cómo eso puede ser casualidad? ¿Cómo no hay una inteligencia aún mayor que la inteligencia humana para organizar y ordenar todo eso? Entonces, desde este punto, ya sabemos que no hay como no existir una inteligencia mayor. Tenemos que, claro, nos desprover de la arrogancia, del orgullo, para poder mirar la naturaleza y realmente verla en toda su armonía, toda su grandiosidad, y percibir la existencia de algo mayor por detrás de todo eso. Si estamos con esta intención y tenemos la capacidad y la humildad de mirar a eso todo y a esa armonía con ojos
no voy a decir a ojos de un genio o nada de eso, porque como tú mismo has dicho, desde de las comunidades primitivas, todos los pueblos, pelo simple hecho de mirar la naturaleza, ya sabían que existía una fuerza, una inteligencia superior. Entonces, mismo pueblos de todas las eras, pueblos en sitios distintos, entonces no hay casualidad, No. hay Dios. Y luego la tendencia que tenemos, no solamente de progresar, que es algo innegable, ¿no? Ya sabemos que como especie, como homínido, progresamos, nos vamos adaptando cada vez más al medio. Pero es que también progresamos desde el punto de vista de la bondad. Yo sé que es muy difícil entender, sobre todo precisamente en estos momentos que estamos viviendo, en el que el otro día un amigo me decía, el 50% de las personas que habitamos en Argentina están por debajo del umbral de la pobreza. Y claro, en los años 70 en Argentina no era así. En Argentina los hospitales tenían calefacción en los años 70. Muchos hospitales norteamericanos no lo tenían. Entonces muchas veces nos planteamos, ¿cómo es posible que el progreso, o sea, que creamos en el progreso, en nuestro avanzar, y que sin embargo algunos países, por algunos gobiernos, que parecen más ocupados en avanzar ellos que no en servir al pueblo, ¿no? Que es para lo que nos han elegido, cómo podemos pensar en el progreso y en esta tendencia al bien, que os digo. Entonces, yo la explico, y lo explica Kardec mucho mejor que yo, es por la reencarnación. Es decir, las personas que reencarnan, y el conjunto de esas personas conforma el progreso de ese lugar, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, es que el país estaba mejor hace unos años. Bueno, pues a lo mejor los espíritus que estaban en ese momento, encarnados en ese momento, tenían una tendencia mayor al progreso que los que luego han venido después, ¿no? Los mapas de las ciudades, de los países, de los continentes no tienen por qué coincidir con los mapas, con los lugares en los que las diferentes poblaciones van reencargando, y es innegable que progresamos, y como tú bien dices, es innegable, la inteligencia nos lo dice, que tiene que haber una causa primera, y que esa causa primera tiene que ser inteligente, pero es que nuestra conciencia, nuestro corazón también nos lo dice, porque sería muy desolador pensar, como diría el filósofo, que el hombre es la medida de todas las cosas. Si no existe nada, si no hay un Dios creador, y el hombre es la medida de todas las cosas, tenemos que creer el hombre. Entonces, como nos dice Kardec, convertiríamos al hombre en el propio Dios, y eso sabemos que no es así, que no puede ser así. Somos muy imperfectos para eso. Efectivamente, pero nuestra tendencia a acercarnos al Creador es lo que yo creo que nos da esa fuerza en pensar que efectivamente existe un Dios, y que ese Dios tiene que tener las cualidades infinitas, infinitas en bondad, infinitas en caridad, infinitas en todos los sentidos. Sí. En el ítem 4, Kardec nos hace un paralelismo y nos dice: se reconoce al hombre prehistórico por sus obras. Pues si de esa manera quiere representar que igual que al hombre prehistórico en las cavernas, cuando dibujaba un mamut o cuando dibujaba un bisonte, eso era la representación del hombre prehistórico, pues que también la representación de todo lo que vemos aquí es el motivo por el que efectivamente Dios existe. Dice en el ítem 5, toda obra no generada por el hombre debe haberse generado por una inteligencia superior. El ítem 6, el reino animal, vegetal y astral se rigen por leyes que deben tener una causa inteligente. Dios afirma su existencia por sus obras. Y en el ítem 7 nos dice, el hombre primitivo tiene instintos sobre la existencia de Dios. Es lo que hemos estado hablando ahora.
Uhum. Yo creo que podemos hacer un paralelo, una comparación con las fases de la vida de un ser humano normal, para poder comprender un poquito y hacer este paralelismo, ¿no? Porque, como dijiste, las civilizaciones más primitivas creo que tenían mucho más esta comprensión de que existe algo mayor que ha creado por los hechos, por la comprensión, que lo que tenemos ahora. Y esto podemos hacer un paralelo con la fase humana de desarrollo de un niño, porque los niños son mucho más, aceptan más, por ejemplo, la autoridad de los padres, aceptan más que hay algo que comanda todo, ¿no? Pero cuando llegan a la fase de adolescencia son más rebeldes, es decir, no quieren aceptar que hay algo, quieren ser más dueños de sí, quieren tener más independencia y niegan, ¿no? Muchas veces la autoridad de los padres, de los profesores, de todo esto, como que quieren enseñarme. Es como entrar en una fase de rebeldía porque tienen que autoafirmarse de alguna forma. Y creo que la humanidad está pasando por una fase un poco de adolescencia en este sentido, porque al final ese sentido de que existe un Dios todos tenemos, pero los seres humanos están queriendo autoafirmarse con poca humildad, que es también una característica muchas veces la arrogancia de los adolescentes de alguna forma. Entonces, esta autoafirmación de no querer, de negar que hay una potencia superior, que es mucho más que nosotros, esto es una característica de esta fase que estamos teniendo ahora, porque el desarrollo de la intelectualidad hace con que las personas se sientan un poquito más dueños de sí, ¿no? De conocimiento y todo. Pero va a pasar esta fase de alguna forma y va a llegar la fase donde todos van por la razón comprender que Dios existe. Porque si miramos los primeros capítulos del libro de los Medios, Kardec dice, ¿no?, que la aceptación de los fenómenos espíritas ocurren por la razón. Porque si no está en la razón, si no aceptamos por la razón, todos los fenómenos físicos, incluso inteligentes, que son los dos tipos de fenómenos, efectos físicos e inteligentes, la persona va a justificar bajo su concepto. Entonces el materialista va a decir, no, va a encontrar un fenómeno físico que explique estos fenómenos, Sí. pero no va a aceptarlo porque no tiene todavía razonado. Uhum. Es decir, para que aceptemos, tenemos que tener una posición más humilde para poder ver y aceptar razonadamente, que es imposible que no haya un Dios. Porque los cientistas más notables llegaron a estas conclusiones. El que decodificó, ya hemos hablado, el genoma, no era teísta, era ateísta. Y llegó a ser teísta cuando decodificó, porque dijo, es imposible que esto haya venido de la nada. Perfecto. Que toda esta perfección haya venido de la casualidad. Pero es esto, cuando por la razón lleguemos a la conclusión de que existe un Dios, ahí sí vamos a poder mirar los hechos, los efectos de Dios, Sí. en todo lo que hay, y tener la comprobación. Mientras no tenemos esto razonado, es decir, que Dios no está interiorizado en nosotros por la razón, no vamos a conseguir, las personas no aceptarán a Dios. Y el bueno es que, como ha dicho el primer capítulo de este mismo libro, es que la ciencia viene progresando junto y va probando las cosas poco a poco para envasar, para dar más seguridad a la gente. Entonces, eso hemos visto ahora que han descubierto agua en la luna. Y eso ya había sido dicho hace 50 más de 50 años por Chico Xavier. Entonces, la ciencia por sí va descubrindo y respaldando todo lo que la espiritualidad ya había dicho hace muchos años. Fíjate si yo entiendo que es importante lo que has dicho, Rodrigo, que la mediunidad, si no la entiendes a través de la razón, te puede llevar a desequilibrios psíquicos. Claro. Y eso sucede mucho en los centros espíritas,
personas que vienen con manifestaciones, que no saben que son medios, que les suceden cosas, que no son capaces de razonar, y eso les lleva a desequilibrios. Y es precisamente a través de la lectura, de la codificación, cómo encuentran ese equilibrio. Muchas veces la espiritualidad esto lo hace para que estas personas con estos desequilibrios acaben siendo trabajadores y ayuden a terceros. Otras veces no. Otras veces encuentran su equilibrio y siguen su vida. Pero todo supone un progreso tanto para ellos como para quienes los atienden. Es decir, uno de los objetivos fundamentales, yo creo, que tienen los centros espíritas es precisamente acoger y consolar, ¿no? El factor fundamental que tiene la doctrina espírita es consolar. Y probablemente los que más necesitemos consuelo seamos precisamente los que frecuentamos los centros espíritas. Pues, porque por eso estamos aquí. Claro. Y luego quería hacer otra reflexión al hilo de lo que decías del orgullo que tiene el hombre en no aceptar a Dios, ¿no? Bueno, pues no está de moda, no es algo que se hable en las tertulias, no es algo que se hable en las reuniones de café de los trabajos, es un tema ausente. Y yo analizo la primera causa de muerte que hay en Occidente, lo hablábamos el lunes pasado, que es el suicidio. ¿Y dónde se da más el suicidio? El suicidio se da, paradójicamente, no en los países desarrollados. O sea, perdón, no en los países menos desarrollados, sino en los más desarrollados. ¿Y cuál es la tónica? ¿Qué es lo que sucede en los países más desarrollados, ¿no? Nadie pensaría que un noruego, un sueco, que tiene una cobertura social muy grande, que en principio, pues cualquier persona que viva en condiciones malas la querría. Y yo creo que el factor fundamental es el ocio. Es decir, Kardec nos dice que el trabajo es una bendición. Cuando aparece el ocio, si tú ese ocio no lo encaminas, no lo encauzas, no buscas un sentido a ese tiempo que Dios te ha dado, entonces entras en este círculo de encontrarte un vacío, porque cuando tú estás trabajando por cubrir tus necesidades primarias, tú no piensas en eso. Tú piensas en comer, en dar de comer a tus hijos, en encontrar abrigo, en protegerte de las inclemencias del tiempo, en aspectos básicos. Pero cuando aparece el ocio, si ese tiempo no lo dedicas a algo fructífero, a algo que te llene interiormente, yo creo que lo único que te llena interiormente es ayudar al prójimo. Si no lo haces, porque tú no encuentras ese camino de hacerlo, porque nadie te guía y porque tú mismo no encuentras el camino, no atiendes a tu conciencia, porque ella también te puede guiar, entonces es cuando vienen un montón de desequilibrios que inducen a esto. Por supuesto que hay muchas más causas, sí, ¿no? Las redes sociales pues también traen una serie de problemas entre los adolescentes que yo creo que todos los que somos padres los hemos vivido alguna vez a través de nuestros hijos. Hay multitud de otras causas, sí, pero desde luego yo creo que una causa fundamental es la gestión del ocio. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Es decir, trabajamos 40 horas de la semana, nos quedan pues otras 160, 40 por quitar el descanso. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿A qué lo dedicamos? Eso yo creo que es el factor clave, ¿no? Y además es que si este tiempo lo podemos dedicar, aunque fuera mínimamente, especialmente en los países más desarrollados, yo creo que paliaríamos no solamente nuestra salud, sino también procuraríamos el bienestar de los demás. Dijiste una cosa interesante, porque saliendo un poco del tema espiritual y no un poco por el tema psicológico del coaching, por ejemplo, yo estudié coaching por algún tiempo y una de las cosas que desarrollamos cuando trabajamos en coaching es la sensación de satisfacción. Porque la felicidad tiene mucha relación con satisfacción. Es decir, yo tengo que estar satisfecho con lo que hago de mi vida. Es decir, y esa satisfacción viene con hacer algo útil de la vida. Es que sentirme útil. Cuando no nos sentimos útil, esto nos hace este daño, crea este vacío existencial, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en un coaching, por ejemplo, vamos a trabajar una persona para ver
dedicarse a tener objetivos, cumplir objetivos, porque esa sensación de progreso humano está tanto en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, y nos impulsiona tanto. Y es esto que nosotros sentimos necesidad en el día a día. Cuando tenemos, y lo que dijiste es muy importante porque en la pirámide de Maslow es las necesidades básicas. Cuando estamos buscando suplir las necesidades básicas, materiales, tenemos un objetivo, tenemos una satisfacción. ¿Cuál es la satisfacción? Es suplir esto, pero tenemos que hacerlo mucho de una forma más dura. ¿Qué pasa? Es que la humanidad está pasando por una fase ahora de salir de estos principios, principalmente en estos países más desarrollados, donde las necesidades básicas son suplidas de cierta forma. Es decir, la gente no se dedica tanto más a hacer suplir esta parte material, porque ya hay una estructura y empieza a sobrar tiempo. ¿Qué hago con este tiempo? ¿Qué hago de útil con este tiempo? Y nuestra naturaleza, y ahí viene la parte espiritual, porque todo está en nuestro subconsciente, la conciencia de Dios y la conciencia del progreso. Es decir, cuando no progresamos, esta conciencia que tenemos ahí viene y nos demanda, mira, tienes que progresar, tienes que hacer algo de útil. Y este tiempo de ocio que no aplicamos en nuestro desarrollo, en progresar, en hacer algo de útil, inconscientemente empieza a cobrar factura, como decimos aquí en España, ¿no? Claro que sí. Y cobrar factura, la persona empieza a sentir este vacío existencial, y este vacío existencial hace con que la persona, claro, se pierda y, claro, no vea más sentido en la vida. Por eso el trabajo es tan importante, como dijiste, y poner nuestro tiempo en algo útil nos hace sentir esta satisfacción. Pero la satisfacción ahora tiene que ser suplida de otra forma. La satisfacción tiene que ser suplida en, tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer para los demás? Y ahí empieza a venir el tema de la fraternidad, solidaridad, que es una ley también, que está en nuestro consciente y que no estamos nos alineando con ella muchas veces. Sí. Por eso la sensación de satisfacción es muy importante, y ahora aún más cuando tenemos la parte física suplida, material, tenemos que buscar otras formas de encontrar esto. Y es en esta fase que la humanidad creo que está ahora intentando comprender esto. Pero solo comprenderá esto de forma intensa o de forma efectiva cuando empiece a comprender Dios y nuestro papel dentro del plan universal de Dios, de solidaridad y fraternidad. Porque mientras no estén todos, con todo suplido, y todos estén bien, esta felicidad no la encontraremos. Sí. Y ese es un punto importante, muy bien traído. Además es que la sociedad del ocio va en aumento. Es decir, cada vez la necesidad de la mano obra directa de las personas va a ir disminuyendo con el tiempo. Llegará un momento en que quienes paguen impuestos serán los robots. Entonces, ¿qué pasará entonces? ¿A qué nos dedicaremos? Y como tú bien dices, necesitamos, mientras haya una persona necesitada o que solamente necesite nuestra compañía, ofrecérsela. Y los que tenemos una base católica, que durante muchos años hemos ido a la iglesia, en la iglesia se utiliza mucho el término de ofrecerle el trabajo a Dios. Entonces ya no solamente es el ocio, sino en lo que haces en tu cotidianidad, ¿no? Hablábamos un día aquí en el centro, ¿no? Hacerlo pensando en que tu voluntad es ofrecerle ese trabajo como una ofrenda hacia los demás, ¿no? Yo no creo que con estas deliberaciones nos vayamos del tema, porque así como Kardec en este inicio de este capítulo 2 nos habla de la existencia de Dios y nos lo razona, los caminos por los que cada uno de nosotros encontramos que efectivamente Dios existe son muchos y muy diversos. Nosotros, por supuesto que podemos levantarnos por la mañana y pensar, efectivamente Dios es la causa primera de todas las cosas. Pero también podemos encontrarlo en un sinfín de pequeños detalles o de reflexiones que hacemos diariamente y que son exactamente igual de válidas. Entonces,
cuando hablamos de la figura de Dios nos vienen a la mente multitud de cosas. Nos puede venir a la mente, no sé, una caricia, nos puede venir, no sé, que se levanta un poquito el viento, que se mueven unas hojas, es decir, cualquier elemento nos puede hacer reflexionar sobre la existencia de Dios, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad y de lo interiorizado que cada uno lo tenga. Bueno, pues pasamos al segundo apartado, este capítulo 2, que lo tituló Kardec acerca de la naturaleza divina. Y comienza con el ítem 8, dice: al hombre no le es permitido conocer la esencia de Dios, pero sí sus atributos. Es decir, nosotros pues conocemos a través de Moisés, de los 10 mandamientos, que la voluntad de Dios es buena y que quiere conducir al pueblo hacia la bondad. También conocemos a través de Jesucristo, a través de las bienaventuranzas, a través de su ejemplo, a través de las parábolas, que la voluntad de Dios es buena para con el hombre. Y que siempre estará a nuestro lado. Pero eso no significa que nosotros conozcamos a Dios. Nosotros conocemos a Dios por sus manifestaciones, igual que decía en el apartado anterior que conocemos al hombre prehistórico por las huellas que dejó, ¿no? Pues a Dios lo conocemos por sus manifestaciones, y esas manifestaciones son buenas, y yo creo que eso es lo que nos tiene, lo que más nos tiene que llenar de orgullo y, no sé, hincharnos el pecho de satisfacción, ¿no? De que estamos creados por un ser que no solamente es infinitamente inteligente, sino que es infinitamente bueno, y tener un padre de esa categoría es maravilloso, ¿no? Y que nosotros tengamos la posibilidad de progresar y de acercarnos cada vez más a él, y que esto que sentimos pues como las chispas de un mechero cuando no tiene gas, ¿no? De vez en cuando sale una chispa y tienes una sensación que te llega al corazón, y eso te llena de satisfacción, te sientes hijo de Dios. Pues ¿qué sería si el mechero tuviera gas y pudiera estar la llama esa andando continuamente? Pues te llenaría muchísimo más. Escuché una frase estos días, no acuerdo de quién, creo que fue de Emmanuel, que dijo que nosotros todavía vivimos alienados de nuestra condición y de nuestra naturaleza espiritual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros todavía vivimos en nuestra sociedad sin tener en cuenta esta parte espiritual. Vivimos para suplir todo lo que es material. Y está claro, y por eso esto nos impide muchas veces de conectarnos con la espiritualidad, con Dios, porque, claro, la materia nos absorbe de alguna forma. Cuando empecemos a desconectar de la materia y de la influencia, y resistir a la influencia que ella causa, empezar a tener conciencia, nuestra conciencia, es decir, dejar de sermos alienados espirituales para entender que somos espíritus y que tenemos que conectarnos con este plano espiritual y con Dios, ahí sí es cuando empezaremos a progresar realmente. Mientras tanto, seguiremos cayendo en las armadillas, ¿no? Las trampas que tenemos del materialismo. Yo me acuerdo de esto ahora. Sí, porque cada nuevo avance tecnológico parece que te va a dar la felicidad. Sí. Hace 4 días estábamos con las redes 4G. Pues ya van a venir las 5G. Pues ¿qué será? Móviles que se pueden doblar. Y sin embargo tenemos un recurso que es muchísimo más potente que todo eso, que es la oración, que es absolutamente perfecta, que es un bálsamo para ti, y es un bálsamo para aquella persona a quien se lo emites, a quien se lo envías, ¿no? Y además así la espiritualidad entiende que si tú oras por una persona, que esa persona es merecedor de esa oración, y reconocen a través de esa oración los méritos que hizo, que cosechó algo mientras estaba encarnado. Es decir, es potentísimo. Y sin embargo, pues, nos ilusionan pues, los móviles, que todavía no una pantalla táctil, y yo lo entiendo, ¿no? Pero
cuando en algunos de estos aspectos, ¿no? Todos estamos en el mismo nivel porque todos estamos encarnados en el mismo momento, estamos en el mismo país, luego las diferencias entre nosotros son despreciables, ¿no? Son muy pequeñas, ¿no? Pero cuando ves estas cosas, ¿no? Cuando tienes ese momento de lucidez, de ver que estas cosas suceden, pues sientes compasión de ti mismo y de todos los demás, ¿no? No sé, yo muchas veces recuerdo al Cristo cuando dijo hasta cuándo soportaré, ¿no? Siempre le di muchas vueltas a esa frase y yo creo que es intrínseco a esa palabra el pensar no hasta cuándo soportaré porque no sois soportables, sino cuánto más os toca sufrir para llegar a un punto de, por lo menos no tan básico, no tan elemental, ¿sabes? Que tengáis por lo menos lo que tú decías, Rodrigo, por lo menos que pongáis en vuestro horizonte, en algunos momentos el día a Dios, ¿no? Algunas personas yo estoy convencido, porque a mí también me ha pasado, por eso no necesito apuntar a nadie, sino a mí mismo, que muchos días no has pensado en él. Nada. Te está regalando la vida, te está regalando el estado. Entonces... Y eso es un punto importante porque todo esto debería guiarnos a comprender que existe un Dios. Porque si pensamos que nada de lo que se crea, ¿no? Para que un ordenador potente como este, para que un micrófono potente como este, para que tengamos un proyector que proyecta imágenes, un reloj que tiene, ¿no? Una perfección, que hace su trabajo perfectamente, que tengamos un coche de los que tenemos hoy, un móvil que hace lo que hace, y saber que esto todo no sería posible si hecho por un perro, por ejemplo, porque un perro no podría hacer nada de esto. ¿Y por qué no podría hacer nada de esto? Porque no tiene inteligencia capaz de hacerlo. Es decir, si para tener todo esto hay que tener una inteligencia, y nosotros comprendemos que existe un hombre que ha creado esto, porque solo conocemos aquí el hombre inteligente que puede hacerlo, y el hombre, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen de la inteligencia del hombre que hace todas esas cosas inteligentes? Si un efecto inteligente indica que hay un hombre inteligente por detrás, el hombre que tiene toda esta inteligencia, ¿dónde está la inteligencia por detrás del hombre? Es decir, esto todo debería llevarnos a tener la conciencia de forma razonada en respecto a Dios, para comprender la esencia de Dios. Pero nuestra falta de humildad no para pensar en esto. Nuestra falta de comprensión de nosotros mismos no hace pensar en esto y tener la conciencia que nosotros fuimos creados por una inteligencia, porque si somos tan inteligentes, no seríamos capaces de surgir de algo que no es inteligente. Y claro, si nosotros creamos tantas cosas que contienen su efecto una inteligencia tan grande, es necesaria una inteligencia aún mayor para haber creado Dios, para haber creado nosotros. No, pero la gente todavía sigue sin pensar en esto, sin tener esa reflexión. Y claro, cuando todo lo que es material no suple, todo lo que es material no llena, porque no llena, existe el vacío existencial. Y ahí es donde la humanidad se pierde. Eso es. ¿Qué tal, Bianca? Sí, estoy de acuerdo con todo. Estoy aquí reflexionando sobre todo y plenamente de acuerdo porque yo misma creo que vamos a llegar. Ya he pensado muchas veces sobre la existencia de Dios, pero si vemos la razón áurea, donde todo está en su debido sitio. Una planta no crece de un modo que encubra la otra para que todas puedan tener la luz del sol. Entonces, es una perfección tan grande que es imposible. Entonces, creo que no hay más lo que decir, porque basta mirar alrededor.
Muy bien, pues vamos con el ítem 9 que dice, Dios es la inteligencia suprema. Está en la línea de lo que tú decías, Rodrigo. Todo proviene de una inteligencia primera que nos creó a los demás. El ítem 10 dice, Dios es eterno. Si tuviera comienzo, habría surgido de algo. Aquí vuelve a utilizar Kardec la razón. Y la nada no existe. Y si Dios tuviera comienzo, pues alguien lo hubiera creado. Y ese alguien, entonces sería Dios. Efectivamente, es lo que dice aquí. Pero fíjate que los materialistas, ese es un punto que los materialistas se fijan mucho, ¿no? Dicen, porque nosotros que creemos que hay una inteligencia suprema que es Dios, y utilizamos esta teoría, dicen, vale, pero entonces en esa teoría alguien debe de haber creado Dios. Y ahí entra un punto que todavía no tenemos capacidad de comprender todo esto. Y los espíritus ya nos han dicho, ¿no? Hasta aquí llegáis, porque de aquí no podemos decir más, porque si no darás o no, habrá un nudo en tu cabeza, porque mismo nosotros no tenemos todavía esta comprensión Yo íntima. me he hecho esa pregunta, incluso he hecho esa pregunta para ti una vez en casa, si Dios es tan perfecto y nada viene de la casa, ¿quién ha creado a Dios? Pero creo que yo me he conformado, por mis reflexiones o porque yo he estudiado, he visto que realmente es algo que todavía no tenemos capacidad de comprender. Un día, ojalá, seguramente, porque la ley del progreso está ahí, pero en ese momento no sabemos cómo. Nosotros conocemos desde el punto de vista matemático lo que es el infinito. Tú lo puedes dibujar, incluso tenemos un símbolo, lo dibujamos, esto es el infinito. Pero ¿qué es el infinito? No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. Nosotros tenemos recuerdo de nuestras niñeces. Algunas personas tienen recuerdo de sus vidas anteriores, de sus reencarnaciones anteriores. Pero la idea del infinito está en nosotros. Porque nosotros no tenemos idea de final de nuestra vida. A nosotros nos da muchísimo miedo cuando morimos. Nos da mucho miedo porque el miedo parte de que no tienes la confianza suficiente en Dios como para pensar, como para que efectivamente Dios recoge en su seno a todas las criaturas. Y como en el momento de la muerte dudas, si no has dudado durante toda tu reencarnación, que también puede ser, eso te produce miedo. Pero en momentos en los que estás tranquilo, sosegado, que no estás afligido por ninguna enfermedad ni por nada, que estás pletórico de salud, en los momentos en los que no piensas en la muerte, tú no piensas en que, obviando el momento de la muerte, tú no piensas que tu existencia vaya a finalizar. No está escrito en tu conciencia. Y como no está aquí escrito en tu conciencia, esa es la definición del infinito. Es decir, que aunque la razón, porque es limitada, no entienda el concepto o el hecho de que algo es para siempre, en nuestra conciencia sí está escrito. De alguna forma lo sabemos. Yo soy infinito. Y eso es una verdad que está escrito y que todos manejamos. Y de forma razonada, una cosa no excluye la otra. Es decir, uno puede decir materialista, mira, si es así, alguien debe de haber creado Dios. Pero esto no impide decir que algo superior al hombre ha creado el hombre. Y que algo superior al hombre ha creado la naturaleza. Porque el hombre no es capaz de copiar y producir un hombre, producir la naturaleza y toda la perfección que hay, porque todavía no es posible no es capaz ni de comprender esta perfección que hay en el mundo. Entonces, si hay algo que ha creado Dios, los espíritus han dicho, Dios existe desde siempre, ¿no? Pero si un materialista dice que no es, que lo que decimos, esta razón que utilizamos no puede ser así, independientemente de esto, no impide que pensemos en el hecho de que para que haya una causa inteligente,
un efecto inteligente, hay que tener un efecto inteligente superior a la causa, al efecto. Entonces, si es así, hay algo superior al hombre, que llamemos de Dios, que llamamos de inteligencia suprema, que llamamos de lo que sea. Pero hay algo superior al hombre. Y esto tenemos que tener en cuenta y empezar a pensar en esto para entender un poco de nuestra naturaleza, entender cuál es nuestro fin como es nuestro fin existencial. Eso es. Nuestro propósito. Nuestro propósito. Eso es. Pues siguiendo con los atributos de Dios, si queréis los vamos leyendo. No sé si se ve muy bien, ¿se ve? Yo estoy sin gafas, entonces no consigo mirarlo. Ah, no lo ves. ¿Tú sí lo ves? Bueno, Sí. yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Ah, espera. Ah, ahora. Vale. Espera, que lo hago más grande. Porque yo con gafas, las gafas entran en... Tú no veo mira, el está libro. aquí. Ya está. Oh, perfecto. Muchas gracias. De nada, es que no encontraba. Muy bien. ¿Empezamos por ahí? Sí, leemos una cada uno. Vale. La Génesis capítulo 2. Ítem 11. Dios es inmutable. Si estuviera sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Esto lo entendemos Sí. perfectamente, ¿no? Claro, aquí imagina, Si una ley es imagina. perfecta, no hay que cambiarla No hay cada que 3 cambiar. meses. Así es. Y tampoco hay que hacer, como se dice, excusas, ¿no? Dejar, mira, esto sí, pero por enquanto no. Es decir, todo es lo que es, Dios no va a decir sí, pero Esta ahora aplica y no. esta no aplica. No, todo es aplicable, ¿no? Y ahí entra el determinismo, que tú dijiste muy bien en la reunión de lunes, ¿no? Que el determinismo son las leyes de Dios. Eso Las es. leyes de Dios producen el determinismo, ¿no? A las cuales tenemos que estar pendientes y son soberanas sobre nosotros. Eso Yo- es. Sí, Dios es inmaterial. Su naturaleza difiere de todo lo que denominamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. esto también lo entendemos, ¿no? Sí. Los elementos, la materia continuamente está interactuando una con otro de forma química o de forma física, se está transformando. Luego, Dios necesariamente tiene que ser inmaterial porque algo que es perfecto no necesita mutación, no necesita cambio. Claro. ¿Lo hago yo? Sí, Dios es todopoderoso. Si no poseyera el poder supremo, se podría concebir un ser más poderoso que él, y así sucesivamente hasta llegar al ser cuyo poder no fuese superado por ningún otro. Ese entonces sería Dios. luego estamos en lo mismo. Sí. Siempre tiene que haber una causa primera y esa causa primera es la que llamamos Dios. Claro. Si alguien pensara, pues no, Dios, pues como muchos piensan, ¿no? El diablo, si el diablo tuviera la misma fuerza, pero en sentido contrario, la misma energía, pero en sentido contrario que Dios, pues entonces no sería Dios, porque no sería superior a él. Claro. Luego, no es posible. Dios tiene que ser todopoderoso. Así es. Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas como en las más grandes cosas, y esa sabiduría no da lugar a que se dude de su justicia ni de su bondad. Así pues, Dios no podría ser simultáneamente bueno y malo, pues en ese caso, al no poseer alguna de estas cualidades en grado supremo, no sería Dios. Todas las cosas estarían sometidas a su capricho y no habría ninguna estabilidad. Por consiguiente, Él no podría dejar de ser infinitamente bueno o infinitamente malo. Ahora bien, como las obras de Dios son el testimonio de su sabiduría, de su bondad y de su solicitud, debemos inferir que Él, como no puede ser al mismo tiempo bueno y malo sin dejar de ser Dios, necesariamente debe ser infinitamente bueno.
La soberana bondad implica la soberana justicia, porque si Dios procediera injustamente o con parcialidad en una sola circunstancia o con relación a una sola de sus criaturas, no sería soberanamente justo y por consiguiente tampoco sería soberanamente bueno. Hay una reflexión que me gustaría hacer, especialmente pensando en la espiritualidad, en los hermanos que nos acompañan en esta reunión, y es algo en lo que he venido pensando estos días, y es en la justicia divina, ¿no? En la época de Moisés, pues aparte de compartir los 10 mandamientos, promulgó una serie de normas, ¿no? Y bueno, se empleó el ojo por ojo y el diente por diente, que es algo que Jesucristo derogó, ¿no? Que rompió esa ley, que vino a romper precisamente esa ley. Y ahí está la caridad de Dios. Está la caridad de Dios en el sentido de que si alguien comete una tropelía, algo incorrecto, durante una de sus encarnaciones, y pensáramos que Dios en su justicia fuera proporcional, entonces otro cometería esa misma tropelía con él, y así hasta no acabar, porque todo es proporcional. Si todo es proporcional, eso no acabaría nunca. Y la caridad de Dios se manifiesta en que punimos, en que pagamos, si se puede utilizar este término, nuestras deudas, que tampoco son nuestras deudas, es decir, el lenguaje es limitado, ¿no? Utilizamos las palabras que conocemos, pero digamos que progresamos en el sentido en el que damos conciencia de lo que hemos hecho y que nuestro arrepentimiento, nuestro perdón, nuestra búsqueda, nuestra búsqueda de la bondad y el querer acercarnos a Dios conmuta y hace que las penas sean menores. Porque si no fuera así, si todo fuera exactamente proporcional, entonces no acabaríamos nunca ni progresaríamos nunca. Y yo creo que para todas las personas afligidas, para todos los espíritus afligidos, que piensan, bueno, a mí ¿por qué me tuvo que pasar esto? Dios no existe. Dios sí existe, y probablemente la espiritualidad en algún momento, si lo considera que debe ser así, sabrás qué es lo que hiciste para que sufrieras alguna otra causa, para que aprendieras de tu error. Pero yo entiendo que en momentos de aflicción uno puede afirmar eso, puede decir eso, Dios no existe. Pero yo creo que en los momentos de serenidad, cuando uno se relaja y cuando conoce las causas y los efectos que uno ha tenido y por qué ha sufrido por ciertos avatares, porque no olvidemos que aprendemos de una forma muy básica, aprendemos a través del dolor, pues yo creo uno que tiene que buscar la reconciliación, ¿no? Porque Dios es eternamente bueno y eternamente justo y quiere a todos sus hijos, ¿no? Entonces, en este amor tan infinito te va a acoger siempre. Y a mí me consola mucho este ítem, particularmente yo que tengo la ascendencia, ¿no?, en el catolicismo, mi formación católica, porque yo pensaba que si fuera mala, yo iba al infierno. Entonces, este ítem particularmente me consuela porque como Dios es soberanamente bueno, Él no va a dejar un hijo suyo infinitamente en el infierno, ¿no? Es bueno saber que siempre teremos una segunda oportunidad. Claro, eso puede tardar más o menos, pero depende mucho de nosotros. Digo que exclusivamente de nosotros. Entonces, es actuar de la mejor manera para seguir adelante. Y esto para mí es muy bueno. Entonces, no se puede decir entonces que Dios castiga, que Dios se venga,
que es vengativo, que Dios es malo, como se decía en el pasado. Este ítem para mí es perfecto en la comprensión amplia y verdadera de lo que es Dios. De lo que es un padre, ¿no? Exacto. Es lo que tú ¿Qué haces padre con iba a tus querer hijos, que entonces, su como tu hijo padre. sufriera eternamente? Ningún Ningún padre. padre. Entonces, esto Claro. es perfecto. En el libro Obreros de la Vida Eterna, creo que es en este, Sí. creo que es Rasgando Velos, creo que es el texto que está ahí. Ujú. Y cuando él explica y Emmanuel dice una cosa, ¿no? ¿Cómo podría Dios dejar que una madre que ha sido buena, que está en el cielo, que estuviera ahí y estuviera bien y con un amor a un hijo que no fue tan bueno y que estaría en el infierno? Esta madre estaría Dios siendo justo con esta madre al ver su hijo sufriendo en un infierno sin posibilidad de volver a estar juntos. Claro. Eso es algo inconcebible desde un punto de vista de justicia, de amor y de bondad. Entonces, y mismo en nuestra vida, como dijiste, Juan Pablo, en nuestra humanidad, no sabemos que niños hasta determinada edad no son capaces de tener conciencia de lo que hacen, no son capaces de comprender lo que hacen, muchas veces hacen daños y no van a la cárcel porque todavía no tienen responsabilidad soberana sobre sus actos, vamos a decir así, y no condenamos esto, pero por otro lado damos oportunidad de aprender, ¿no? Dios sabe que nosotros somos niños, es decir, vamos a tener oportunidades de volver a aprender, de reparar lo que hicimos de alguna forma, pero dentro de las capacidades que tenemos de aprendizaje. Porque no se trata de sufrir desnecesariamente, de sermos penalizados. Se trata de pasarnos por procesos pedagógicos de aprendizaje que nos permita evolucionar y aprender. Dios no castiga, Dios educa. Así es. Perfecto. Vamos a leer, si os parece, estos dos últimos ítems. Vamos a leer el 16. Dios es único. La unicidad de Dios es consecuencia de la infinitud absoluta de sus perfecciones. No podría existir otro Dios, salvo con la condición de que fuera igualmente infinito en todas las cosas. De ese modo, confundidos en cuanto a la identidad, no habría en realidad más que un solo Dios. Muchas gracias. El ítem 17 nos dice: el politeísmo es fruto de entender la condición infinita de Dios en todos sus aspectos. A ver, esto lo he resumido. Digamos que el politeísmo, cuando uno cree en varios dioses, es porque en realidad no entiende lo que hablábamos antes, ¿no? Que Dios es todopoderoso y que tiene que ser único, que es lo que dice aquí. Claro. El 18 dice que Dios es infinito en todos sus atributos tiene que ser necesariamente infinito. Y el 19 ya lo volvemos a leer. Dios es por lo tanto la inteligencia suprema y soberana. Es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones y no podría ser de otro modo. El criterio infalible de todas las doctrinas filosóficas y religiosas, en filosofía, en psicología, en moral y en religión, solo es verdadero lo que no se aparta ni un milímetro de las cualidades esenciales de la divinidad. La religión perfecta será aquella en la que ningún artículo de fe se oponga a esas cualidades, aquella cuyos dogmas supere la prueba de ese control sin que nada los afecte. Porque si fuera lo contrario no sería perfecto y entonces no sería Dios. Exacto. Me parece que Kardec no solamente tiene una capacidad de raciocinio extraordinario, deductivo muy muy bueno. Una Sí. inteligencia superior a la nuestra, sí, que a la una mía por lo pedagogía menos. que nos lo hace entender. Sí, la Va de didáctica. menos a más, de menos a más. Cada ítem
se sustenta en el ítem anterior. Si Sí. entiendes el anterior entiendes el siguiente, y así sucesivamente. Es como un castillo de naipes. Claro. Si tú haces bien la base, pues vas aumentando tu castillito hasta que llegas a ponerle el tejado. Sí. Claro. Pues nos quedamos aquí en este ítem. El próximo día seguimos con la parte de la providencia, en el ítem 20. Son las 21:01 y paramos la grabación. Un saludo a todos los que nos vayan a escuchar a través del canal de YouTube.